Bueno, primero vamos a salir de diferenciabilidad y luego nos vamos a meter a calcular derivadas parciales. En la práctica, para derivadas parciales, pues habría que acoplarse a lo que les preguntan a ustedes en el laboratorio, como les dije, primer día que retornamos, ¿verdad? Luego de la evaluación. Entonces, me gustaría que recordaran o si tienen alguna evidencia de los ejercicios que les salieron, que les han salido en la parte del laboratorio de derivadas parciales, para que revisemos. Yo les voy a mostrar unos cuantos de libro y vamos a calcular hasta la segunda derivada parcial, porque es hasta donde nosotros lo ocupamos. Pero realmente seguir calculando derivadas de orden superior, cae todo aquí, en esto, en la manera en cómo las escribimos, ¿verdad? Para derivadas de orden superior. Porque a veces nos pueden pedir una derivada en particular, pero nos conviene que usemos otro orden. Y ya vamos a hacer un ejemplo de ese tipo de expresiones. ¿Estamos? Listo. Entonces, solo salimos de diferenciabilidad mientras si ustedes tienen alguna captura o algo, algún ejercicio, ¿tienen? Ah, bueno, pero luego lo revisamos. Solo salimos de esta parte de teoría. Miren, esta parte de diferenciabilidad está relacionada con la existencia de derivadas parciales. ¿Estamos? También la diferenciabilidad aquí implica continuidad. O sea, si una función es diferenciable, es continua. Y no tenemos que pasar por los límites. ¿Sí? La misma historia de cálculo 1, eso se mantiene. Entonces, aquí cuando me hablan de diferenciabilidad, dice, el punto de partida para la diferenciabilidad no es el cociente de diferencia que vimos al estudiar funciones de una variable, sino la idea del incremento. Recordemos que nuestro estudio de funciones con una sola variable, que si y igual a f de x es derivable en x sub 0, entonces el cambio del valor que resulta del cambio en x, de x a x sub 0, a x sub 0 más delta x, está dado por una ecuación de la forma tal. Es esta expresión, ¿verdad? Que lo que está hablando es de los incrementos. Dice en la cual epsilon tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Para funciones en dos variables, la propiedad análoga se convierte en la definición de diferenciabilidad. En el teorema del incremento que comprueba en el apéndice 9 nos dice cuando debemos esperar que la propiedad se cumple. Aquí está el teorema del incremento. Entonces vamos a resaltar el teorema del incremento. Vamos a tratar de entender. Entonces dice, teorema del incremento para funciones de dos variables. Suponga que las primeras derivadas parciales de f están definidas en una región abierta R que contiene el punto x sub 0 y y sub 0 y que la parcial de f respecto a x y la parcial de f respecto a y son continuas en x sub 0 y y sub 0. Entonces, el cambio delta z, miren, delta z es la diferencia de dos valores en z para dos puntos distintos. Si se fijan, esto está en el punto inicial y esto está en el punto con los incrementos. O sea, se mueve en x sub 0, se mueve de x a x sub 0, o sea que hay un x sub 0 de diferencia y un y sub 0 y un delta sub y de diferencia en y, cuando se mueve de y sub 0 al siguiente punto. ¿Estamos? Entonces, punto final, miren, punto final menos punto inicial. Entonces, esta diferencia de imagen es la que representa el delta Z. Este delta Z nosotros lo podemos aproximar. Más que una aproximación, ¿verdad? Aquí es el valor exacto. ¿Por qué? Porque aparecen estos epsilon. Cuando nosotros suprimimos los epsilon, decimos que el delta Z es aproximadamente igual a la expresión que queda aquí. Pero esa expresión recibe un nombre. Esa expresión la conocemos como la derivada total o la diferencial total. Entonces, ¿cómo vamos a ir aterrizando? Entonces dice, este cambio, delta Z, en el valor de f, que resulta del movimiento de x sub 0 a otro punto, dice que es x sub 0 más delta x, y sub 0 más delta y. En R satisface la ecuación de la forma y aparece esta ecuación, que delta Z, que es igual a lo que está arriba, es igual a la parcial de f respecto a x, evaluada en el punto x sub 0 y sub 0, por el delta x, más la parcial respecto a y,
evaluada en el punto X sub 0 y Y sub 0 por el delta Y, más epsilon sub 1 delta X más epsilon sub 2 delta Y, en la cual cada epsilon sub 1 y sub 2 tienden a 0 cuando los deltas se aproximan a 0. Cheque. Entonces, aquí aparece una ecuación, miren, y se las voy a mostrar. Si ustedes le quitan esos epsilon a la segunda ecuación, aparece esto. Aparece que el delta Z es aproximadamente parcial respecto a X de X sub 0 y Y sub 0, delta X más esto. Con estos dos términos está la igualdad, sin estos dos en una aproximación. ¿Listo? Bueno, entonces esto es una diferencial. O a esto le llamamos el teorema del incremento en dos variables. Nada más. Solo es que me establece una relación entre esta expresión y esta. Ahora vamos a ver qué otra parte de la teoría nos dicen. Aquí está, miren, la parte de diferenciable. Aquí me dan la definición de diferenciable. Entonces dice, una función z es diferenciable en x sub 0, y sub 0 si la parcial de f respecto a x evaluada en el punto y la parcial de y respecto de f respecto a y evaluada en el punto existen. Y si delta z satisface la ecuación de la forma es en la cual cada epsilon sub 1 y epsilon sub 2 tienden a 0 cuando los incrementos también se van a 0. Decimos que f es diferenciable si es derivable en todos los puntos de su dominio y decimos que su gráfica es una superficie suave. La misma historia de cálculo 1, que había derivada y con la existencia de la derivada decíamos, la curva es suave. ¿Estamos? Luego aparece, dice, por definición y un corolario inmediato del teorema 3 es que una función es derivable si sus primeras derivadas parciales son continuas. Entonces, esta es una consecuencia. Dice, si las derivadas parciales de f respecto a x y f respecto a y de una función f son continuas en una región abierta, entonces f es diferenciable en cada punto de R. Nada más. Y que la diferenciabilidad implica continuidad. Si la función f de x y es derivable o diferenciable en x sub 0, entonces es continuo. Ahora, voy a tratar de asociar y mostrarles a lo que le llamamos nosotros derivada total. Derivada total o diferencial total, ¿verdad? Diferencial total le llamamos a esto. Y si se fijan, esto correspondería al incremento en Z. O sea que este incremento en Z nosotros lo podemos aproximar por medio de la derivada total. Estos delta X y delta Y corresponden a los incrementos, solo que en otra notación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, cuando no hay cambio, cuando no hay un cambio, esto es cero. O sea, si ustedes encuentran que su diferencial es cero, es porque se mantiene constante la función. O sea que la función f de x y a la cual se está calculando el diferencial total o la derivada total no cambia cuando usted se está moviendo a distintos puntos. Entonces, ahí a eso le llaman diferencial total. Esta es la estructura. Y eso es aproximadamente al delta z, que es el incremento en z. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular ahora derivadas parciales. Si quiere, muéstrame el de laboratorio de derivadas parciales. Así ya más o menos sé la idea. Dele, pues, está bien.
Ahorita lo reviso. Vamos a ver. Dice, dada la función z es igual, esto pareciera que fuera regla de la cadena, pero D es igual a phi prima 6y segunda derivada de z respecto a x menos segunda derivada de z, primero respecto a y, luego respecto a x. Miren, esto es de regla de la cadena, pero nos puede servir. Complete D introduciendo el coeficiente faltante. Ujú. Lo que tenemos que hacer es reemplazar z acá y ver, hacer una comparación. Ahora, el detalle es que aquí hay un concepto y ya van a ver por qué razón les digo que esto es regla de la cadena. Si observan, aquí yo tengo, digo aquí, CAU, por ejemplo, eso. Yo sé que esa phi tiene que ser una función a fuerza. Entonces, ¿qué pasa? F depende de U, porque es una función de una variable real y U depende de X, Y. Entonces, desde ahí estamos de frente a un problema de regla de la cadena. Pero ese problema es del parcial pasado. Sí, pero ese es de regla de la cadena. Porque de qué otra manera podría abordarlo. Sí, con regla de la cadena es lo adecuado porque van a aparecer las derivadas estas, las derivadas de F. No está en el otro. No lo tengo. Ah, bueno. Esa sí, ese del examen sí podemos hacerlo. ¿Qué se hizo? Cálculo. Sí, ya la vi ahorita. No es por nada, pero el problema es de regla de la cadena. Ese problema es de regla de la cadena.
Ujú. Sí, porque son de derivadas, no es una derivada, sí, solo, bueno, ya les muestro, ¿qué es una derivada parcial? Miren, una derivada parcial está aquí, nada más. Solo es tomar una función, calcular respecto a X o respecto a Y. Nada de una función evaluada en otra función. Miren, eso es una derivada parcial. Aquí es coseno evaluado, pero está explícita la expresión. Eso que le pusieron ahí es de regla de la cadena. Igual se los hubiera quitado. Ahí todo ese problema que está es de regla de la cadena, así que salió bien quitarlo. Sí, ese de igual manera se los hubiera quitado, porque eso es regla de la cadena. Mando otro. Sí, porque incluso aquí lo que le piden a uno solo es calcular derivadas parciales, pero no hay nada dentro de la función. Porque eso ya cae aquí, miren. Regla de la cadena. Vaya, para que se ubiquen en tiempo y espacio. Vaya, por ejemplo, miren esto. Miren aquí, por ejemplo. W, miren. Está W. Y aquí está F. Y ustedes lo que tienen ahí es que en la primer componente, aquí es una función en una variable. O sea, es algo como una función en una variable y esa función en una variable depende de dos variables. Pero ya hay una composición de funciones. A pesar de que este es una función en variable real, la que está ahí, la f que le dicen ahí, el problema es de regla de la cadena, no de derivadas parciales. Es como así, miren, como este. Así, ni más ni menos este es, miren. Esta misma idea, solo que la derivada que a ustedes les queda ahí, la f' es simbólica. Es la misma idea. Ahí, miren. Ujú. Pero eso, si se fijan dónde estoy, miren, regla de la cadena. Ajá. Muéstrenme esa, a ver. Lo voy a mandar. Lo acabo de mandar. Es el segundo. Ajá, dice, determine D, dice. ¿Dónde? También es regla de la cadena, porque ahí es X, F evaluada en X más Y evaluada en X más y la última parte, F y G son doblemente derivables. Sí. Ese ya no. Ese sí lo podemos hacer. Ujú. Ujú. Ese sí, porque ese sí es una derivada ordinaria. O sea, son derivadas parciales ahí, pues. Ese sí lo podemos calcular. Entonces, esos dos problemas que mandó usted, los vamos a hacer luego que les explique regla de la cadena. Ese, de igual manera, se los hubiera quitado. Es porque no estaba contemplado regla de la cadena en el primer parcial. O sea, este sí, miren.
Dice, encontrar el menor valor de alfa, tal que debería de capturarlo. ¿Ah? Aquí luego voy a pegar el ejercicio. Entonces, me dan la función f de xy igual e elevado a la 7 alfa más 10 x más logaritmo de 2 seno de 5 alfa y coseno de 5 alfa y que satisfaga la ecuación de ahí, que es la ecuación de Laplace para todo x y y. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahí con esa función es calcular las derivadas segundas, tanto respecto a x como respecto a y. Entonces, creo que para simplificar un poco el camino, miren que esa cosa tiene el mismo argumento. ¿No? Bueno, fíjense bien, porque ustedes quiero que tengan el dibujo, la captura a mano por cualquier cosa, por si lo copio mal o algo. 5 alfa y, 5 alfa y, sí. Si se fijan, el hecho de que tengan el mismo argumento nos beneficia en un detalle. Eso es un medio E, 7 alfa más 10 X, y de ahí seno de 10 alfa Y. ¿Lo ven? ¿Estamos bien? Eso, seno de U por seno de B es un medio del seno del ángulo doble. ¿Por qué hago eso? Para no hacer regla de producto. Entonces, otra cosa que tienen que observar es que esto de aquí depende solo de X y esto depende solo de Y. Eso hace más fácil el trabajo. Entonces, vamos a calcular las derivadas. F respecto a X. Solo derivo la primera y copio el seno. Tengo entonces un medio seno de 10 alfa y la primera derivada de esto, que corresponde a 7 alfa más 10 y la misma exponencial. Porque es E a la U por U prima. Y U prima, al derivarlo respecto a X, miren, al derivar esto respecto a X, solo me va a quedar el 7 alfa más 10. ¿Estamos? Listo. Ya está la primera respecto a X. Para calcular la segunda respecto a X, XX. Todo esto es un número, solo vuelvo a calcular la derivada del exponencial. ¿En qué va a cambiar? En que ahora me va a quedar un medio seno de 10 alfa y, 7 alfa más 10 a la 2. Y el resto igual. ¿Estamos? Ahora, vamos a calcular la segunda respecto a y. Ya tengo la primera. Bueno, la tengo las primeras dos respecto a x. Ahora, al calcular la segunda respecto a y, fíjense. Derivo esto respecto a y. Entonces, el 1 medio y el exponencial, lo mismo. Queda igual. Solo tengo que derivar el seno. Yo tengo 1 medio e 7 alfa más 10 x logaritmo de 2 y de ahí me queda la derivada del seno, es coseno, ¿no? De 10 alfa y eso por la derivada interna, ¿no? 10 alfa. Cheque. Vuelvo a derivar porque quiero la segunda. F, y. Todo el número lo copio, solo que ahora es 5 alfa, porque estoy multiplicando el 1 medio por el 10 alfa, la misma exponencial, 7 alfa más 10 x más logaritmo de 2
hay un menos, porque ahora la derivada del coseno es menos seno. Seno de 10 alfa y por 10 alfa. Cheque. ¿Estamos bien? Voy a medio simplificar. Entonces, esto me quedaría menos 50 alfa cuadrado e 7 alfa más 10 por x más logaritmo de 2 seno de 10 alfa y. Y ahí está. Eso es f de y. Ah, sí, 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 se puede hacer mixta. Solo que al calcular la derivada, solo es que derivaría la exponencial en vez de derivar la otra parte. Cheque. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hay que buscar satisfacer la ecuación. Entonces, la ecuación que debe satisfacer eso es que fxx más fyy debe ser cero. ¿Qué implica? Voy a medio reorganizar esta. Al reorganizarlo tengo 7 alfa 10 al cuadrado entre 2. 7 alfa más 10 al cuadrado sobre 2. Y luego seno de 10 alfa y la exponencial, ¿verdad? Menos 50 alfa cuadrado seno de 10 alfa y 7 alfa más 10 x más el logaritmo de 2. Y eso igualado a 0. Para que eso sea cierto, ¿qué debe suceder? Debe suceder que esto de acá debe ser igual a esto. O que la suma de esos dos números es 0, como lo quieran ver. Entonces, 7 alfa más 10 a la 2 sobre 2 menos 50 alfa cuadrado debe ser 0 para que eso se cumpla. Cheque. Bueno, ahí tenemos la ecuación, miren. Vamos a multiplicar por 2 y vamos a desarrollar. Tenemos 49 alfa cuadrado más 14 por 10 son 140, ¿va? Más 100 menos 100 alfa cuadrado igual a 0. ¿Sí? Ahora, ayúdenme a resolver esa ecuación de grado 2. Queda menos 51, ¿va? Alfa cuadrado más 140 alfa más 100 igual a 0. Denme los valores de alfa. Bueno, calculen, disque calculadora, pues. Y entonces, ¿qué me quedan viendo? Con la cuadrática ahí, cualquier cosa. Pilas, pilas. La mía no resuelve, profesor. Ey, ¿cómo es que a estas alturas del partido ustedes no andan una calculadora que resuelva polinomios de grado 2? ¿Cómo es eso posible? ¿Ah? En una casa normal, no. Ninguno anda, no conocen la clase de ustedes. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos resuelve polinomios de grado 2. Esta es la más nueva y esta es la anterior. ¿Cuánto? Miren, hay momentos en la vida en que nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones.
Vamos a ver, menos 51, 140, 100. Ojo, yo no estoy diciendo que ustedes no pueden resolver una cuadrática. Estoy diciendo que en este momento el objetivo no es resolver una cuadrática. Entonces, una solución es 10 tercios. Y la otra es menos 10 sobre 17. ¿Y dice el enunciado qué? No, pero ¿qué dice el enunciado? Léalo. ¿Del qué? Menos 10 tercios. Sí. Es menos 51 más 140 más 100. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ah, usted había puesto su número, sí. ¿Qué dice el enunciado del ejercicio? El, el menor valor. Menos 10 sobre 17. Cheque. ¿Qué hice ahí de nuevo? Nunca había visto el laboratorio. Pues de eso se trata. Ahora, ¿cómo yo sé que tenía que hacer esto? Fácil. Vamos a calcular derivadas parciales. Miren acá, van a escoger cualquier función que se les antoje. Cualquiera. Yo ya sé cuál van a escoger, pero les voy a dar chance que escojan cualquier derivada, cualquier función de la que está ahí. Ahí dice, calcule derivadas de primer orden, pero vamos a calcular las de segundo orden también. Vaya pues, del 1 al 22, ¿cuál les llama más la atención? ¿Cuál? ¿Cuál? 22, ajá, ya sabía que ese era uno. ¿Y el otro? El 21. Siempre cogen las mismas. Vamos a comenzar con el 19 y con el 20. ¿Ustedes alguna vez han derivado una variable que está en la base del logaritmo? O sea, yo quiero que le calculen la derivada a la función y igual al logaritmo en base x de 2. ¿Alguna vez ha calculado la derivada? ¿No? El cálculo 1 no me enseñaron eso, ¿va? A ver que sí. Vamos a comenzar con estas. Solo para el concepto. 19, 20, 21, 22. Voy a tratar de calcular hasta la segunda derivada de eso. Yo agrego el enunciado del problema ahí, ¿verdad? Que nos mandó el compañero. Miren, cuando usted va a calcular la derivada de f respecto a x, usted sabe que la y es un número. Entonces, ahí es como que ustedes tengan x elevado a la n. ¿Cuál es la derivada de eso? Bajo el número, copio la base y a la potencia le resto 1. Esa es la derivada respecto a x. Ahora voy a calcular la segunda respecto a x de un solo, fxx. Miren, el y que lo multiplique es un número, entonces y menos 1, x a la y menos 2. Tengo la segunda derivada respecto a x. Vamos a calcular ahora la derivada respecto a y. Ahí la x es un número ahora. Es como que yo tenga 3 a la y. Pi a la y. Estamos 100 a la y. ¿Cuál es la derivada de eso? Se copia la exponencial, se deriva el exponente, la derivada de y es 1 por el logaritmo natural de x. La segunda respecto a y. El logaritmo natural de x que multiplica la expresión es un número. Entonces, x a la y el logaritmo ahora aparece al cuadrado. ¿Por qué? Porque el número lo copio y vuelvo a derivar el x a la y. En esa derivada vuelve a aparecer un logaritmo. Cheque. Yo sé que quieres puede estar pensando, este profesor nos está envolviendo. Las que nos tienen que dar iguales son las mixtas.
Siempre que escucho mixto, yo siempre pienso, adivinen en qué pienso. En pupusas. Bueno, pues, entonces vamos a calcular las mixtas. A F, miren acá, ahora aquí la cosa cambia. F respecto a X, ahora lo voy a calcular respecto a Y. ¿Qué pasa aquí? Tengo una función y tengo un número elevado a la variable. ¿Cuál es la derivada? Regla de producto. Derivo la Y. La derivada de Y es 1. Eso me queda X a la Y menos 1. Más, copio la Y ahora. Derivo la exponencial. X a la Y menos 1. La derivada de Y menos 1 es 1. Logaritmo natural de X. ¿Sí? Saco de común lo que puedo. Y esta es la derivada de F. Primero respecto a X, luego respecto a Y. Miren, ahora esta la voy a derivar respecto a X. Miren, F, Y, ahora respecto a X sería YX a la Y menos 1 por el logaritmo más X a la Y, 1 entre X. Si observan, tengo de común X a la Y menos 1 en ambos casos. X a la Y menos 1 me queda Y logaritmo natural de X. Y acá más 1, porque X a la Y entre X es igual a X a la Y menos 1. Lo mismo. Miren, las dos derivadas parciales mixtas de segundo orden coinciden. ¿Estamos bien? Así derivamos parcialmente. Hasta una segunda derivada. Si queremos calcular más derivadas, ya sabemos, seguimos calculando más derivadas. Solo tenemos que estar bien claros qué variable que es constante. Depende de lo que calcule, qué variable que es constante. Y si aparecen parámetros, como en el que hicimos acá, recuerden que los parámetros siempre van a ser parámetros. Porque las variables, ¿quién me las está diciendo? Me los dice el nombre de la función. El alfa no importa, el alfa es un número y se manipula como número siempre. Cheque. Estaba más difícil este usted. Sí, como ya pasó el examen, ahora dice que está fácil. Dice. Al siguiente round, vamos al del logaritmo. Nosotros no estamos acostumbrados a derivar con el logaritmo, pero tienen que tener presente que cuando están derivando con el logaritmo, a nosotros nos auxilia un repertorio de fórmulas. Esta expresión es igual a tener logaritmo natural de X sobre el logaritmo natural de Y. El problema que les acabo de preguntar, que me calcularan la derivada respecto a X de logaritmo en base a X de 10, hacen esto. Logaritmo natural del argumento entre el logaritmo natural de la base. Eso se llama cambio base. Con el cambio base ustedes se fueron. Derivamos respecto a X. El logaritmo natural de Y es un número, entonces eso es, miren, y ya está la primera. Vamos a derivar respecto a Y. Al derivar respecto a Y, recuerden, tengo un número entre un logaritmo. ¿Eso a qué es igual? Regla de cociente. O regla de la cadena, como lo quieran ver. Derivo el numerador 0 menos la derivada del denominador 1 sobre Y por el logaritmo natural de X entre el denominador al cuadrado. Solo lo reescribo. Cheque. Ya está la derivada. Ahora, vamos a calcular la segunda respecto a X. Fxx. Es fácil porque el 1 sobre el logaritmo natural de Y es un número.
Es como que yo le quiera calcular la derivada a x a la menos 1. Eso es menos x a la menos 2 sobre logaritmo natural de y. ¿Cheque? ¿Cuál es la que nos va a costar? La segunda respecto a y. F, y. ¿Por qué nos va a costar? Ah, porque si observan, abajo hay un producto, nada más. Bueno, derivemos como sabemos de cálculo 1. La derivada del numerador es 0. Dejo el menos, ¿va? Voy a dejar el menos afuera. La derivada del numerador es 0. Menos. Copio el numerador. Derivo el denominador. Tengo un producto. Como tengo un producto, es la derivada de y, es 1. Más. Copio la y ahora y derivo el logaritmo al cuadrado. Eso es 2 logaritmo natural de y por 1 entre y. ¿Sí? Entre el denominador al cuadrado. ¿Estamos? ¿Qué me queda? Logaritmo natural de x, logaritmo al cuadrado de y, más 2 logaritmo al cuadrado de y, entre y cuadrado, logaritmo a la 4 de y. Simplifico porque puedo sacar de común un logaritmo natural de y. ¿Estamos bien? Y ahora vamos con las mixtas. F primero respecto a X y ahora la derivamos respecto a Y. Miren, a esta la vamos a derivar respecto a Y. Entonces, solo la voy a llevar para abajo para estarla viendo. Ahí es como que el logaritmo ustedes lo escriban arriba con potencia negativa. Entonces, ¿qué va a suceder? Baja el menos. Logaritmo natural de Y a la menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Por la derivada interna. 1 entre Y sobre X. Lo voy a reescribir. Menos 1 entre yx, logaritmo natural de y, bueno, al cuadrado ahí. ¿Sí? Esa es la derivada segunda, primero respecto a x, luego respecto a y. Ahora me voy a traer la otra. Vamos a derivar esto respecto a x. Si observan, el denominador es un número. Solo tengo que derivar el logaritmo natural. Entonces es menos 1 entre xy, logaritmo cuadrado de y. Miren, lo mismo. ¿Estamos bien? ¿Una pregunta? ¿No? Vamos a comenzar con el 21. El 22 les diré que tienen dispensa de no saber cómo se hace. Porque tiene que ver con series. Pero lo vamos a desmanear para que ustedes lo vayan a trabajar. Vamos a ver aquí.
¿Cuántos teoremas fundamentales del cálculo hay? Cálculo 1. ¿Cuántos teoremas fundamentales del cálculo hay? Último parcial. Ujú. ¿Cómo? Eran dos, sí. ¿Cuál es el que usaban? ¿Cuál es el único que usaron? El segundo. ¿Y para qué lo usaron? No, para integrar, para calcular las definidas. Decíamos que el integral de A a B de f de x era la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. Pero recuerdan que había otro, ¿sí? Byron, ¿se acuerda que un día yo les dije que iban a necesitar el teorema de cálculo 2? Llegó ese día, Byron. Ustedes para resolver esto necesitan tener presente lo siguiente, que la derivada respecto a x de la integral definida de a a x de una función f continua esto necesitan saber. Nada más. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a calcular primero la derivada respecto a x. La derivada respecto a x, readecuado para que se parezca a lo que está ahí, es derivada respecto a x de la función, ¿verdad? Pero recuerden, miren la forma del teorema. ¿La variable dónde está? ¿En el límite inferior o en el superior? ¿En dónde? En el teorema, en el teorema. ¿Dónde está la variable? ¿En el inferior o en el superior? En el superior. Entonces, aquí está en el inferior. ¿Cómo hacemos que este número aparezca en el superior? Correcto. Ahí, ¿verdad? ¿Y esto qué es igual? Listo. Vamos a calcular ahora la primera respecto a y. Esta es directa. Miren, ¿estamos? Ahora, calculemos fxx. F F primero respecto a X, luego respecto a Y. ¿Por qué cero? Porque esto solo depende de X. Al derivarlo respecto a Y, esto es un número. Y F primero respecto a Y, luego respecto a X, cero. Ahí están los de segundo orden. ¿Estamos? Excelente. Y del último, hay algo que ustedes todavía no lo conocen. Y es la suma de una geométrica. Por eso les digo que este problema ustedes tienen dispensa de no poderlo hacer, porque no hemos visto series. Esta expresión, por la condición que me están diciendo que en valor absoluto el x por y es menor que 1, significa que esta cosa converge. Al ser esto convergente, tiene suma, porque es una sumatoria. Entonces, la suma de eso es 1 entre 1 menos xy. Miren. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Le van a calcular todas las derivadas parciales de primer y segundo orden para esta función. Y les voy a dejar un par de funciones para que las vayan a probar. Van a trabajar. Aquí no está la que quería. Ah, sí, aquí está. Está.
Y le van a hacer lo mismo. Van a calcular las derivadas respecto a X, derivadas respecto a Y y las tres de orden superior, las de segundo orden. Y los dejo seleccionar una a ustedes. Ya les dejé la 22, pero transformada en una función normal. Ya les dejé la 12 y quiero que hagan una más. ¿Cuál les llama la atención? Si tienen tres variables, ¿qué es lo que sucede? Hay una derivada más. Hay otras mixtas más, pero es la misma onda. ¿Cuál otra función de dos variables, de R2 en R? Miren a ver cuál les llama la atención. ¿Cuál? 14. Está bien, 14. Fotito ahí, porfa. Ahí para la fama del grupo. Va a calcular lo mismo, la misma cosa. Primera respecto a X, primera respecto a Y, segunda respecto a X, segunda respecto a Y y las dos mixtas. ¿Ok? Para mañana. De mañana vamos a calcular estas dos que están aquí, esta, y nos vamos a meter con una de R3 en R y le vamos a calcular hasta segundo orden. Todas. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No? Cuando nos metamos en regla de la cadena, vamos a revisar esos dos problemas y vamos a revisar el del examen y ya van a ver que no tiene nada del otro mundo. Pero tienen que saber usar regla de la cadena para eso. Como ya más o menos vi la orientación, habría que ver qué les aparece realmente en regla de la cadena, ahora en el laboratorio. Entonces, vayan haciendo el laboratorio, vayan viendo qué cosas van a ir sacando de ahí y en función de eso, pues, vamos a ir trabajando aquí y me voy a ir adecuando. Pero si notaron el ejercicio que me pusieron, el que sí podíamos trabajar nosotros dentro de lo que se le llama derivadas parciales, que era esto mismo y reemplazarlo en una ecuación. Pero reemplazar solo es sumar y ya. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Listo, pues. Se me cuidan. ¿Firmaron la lista?